Bienvenidos. Eric Calcaño es actualmente diputado nacional por el oficialismo. Proviene de una familia de una larga trayectoria política y académica. Su abuelo, Alfredo Domingo Calcaño, fue, entre otras cosas, rector de la Universidad Nacional de La Plata y diputado nacional entre los años 1946 y 1948. Su padre, también de nombre Alfredo, pero segundo nombre Eric, fue funcionario de la CEPAL durante más de 20 años. Nuestra invitada de hoy ha heredado el interés familiar por la política. Graduado en la Escuela Nacional de la Administración de París, obtuvo un magíster en la Sorbonne. En su trayectoria podemos mencionar que fue senador nacional y embajador argentino en Francia. Bueno, nosotros, como siempre, estamos intentando revalorizar lo que es la política exterior, que se entienda cómo pesan las decisiones de un país. Y creo que nada mejor que el diputado para hablarnos de ese tema. Bueno, muchas gracias. Bienvenido. Muchísimas gracias, gracias por la invitación, por las elogiosas palabras. Al final, quizás si vamos a hablar de Asia, sería bueno recordar que los chinos, cuando ennoblecían a alguien, no ennoblecían a su descendencia, como era el mundo occidental, sino a su ascendencia, es decir, hacían nobles a sus ancestros. Los demás, pues, debían yugar y trabajar para hacerse nobles, si tal cosa querían. Pero me parece que es una parte importante de la revalorización de la política, que usted mencionaba recién, porque me parece que también en Asia se está revalorizando la política. Y quizás nosotros, imbuidos del mundo occidental, vemos el nacimiento de la política en Grecia, el nacimiento del derecho en Roma, pero esta cuestión de los imperios y de las políticas y de los sistemas de poder basados sobre el manejo de agua, como era China, sitúan la política mucho antes de lo que nosotros, extremos occidentales, es decir, son extremos orientales, conocemos. Un poco para empezar la charla, sabemos que en un país las relaciones internacionales y el contexto internacional influye de sobremanera en las decisiones que puede cada gobierno tomar. Acá está habiendo un cambio de poder en el eje mundial, este ascenso de los países de Asia. ¿Cómo repercute en un país como la Argentina, que históricamente ha estado aliado con Gran Bretaña, con Estados Unidos, y hoy esos países empiezan a entrar en una decadencia que hace que se tenga que replantear esto, supongo? Bueno, quizás dos observaciones preliminares. La primera es que efectivamente Europa parece entrar en un cono de sombra, lo cual no es bueno para nadie, sobre todo para los europeos, porque cuando los europeos no saben qué hacer, en general inventan salidas totalitarias. Esperemos que no sea el caso. En cuanto a Estados Unidos, me parece que la situación es un poco diversa, porque su política monetaria, que ha sido extremadamente expansiva, sienta las bases, creo yo, de unos años que van a ser bastante buenos para Estados Unidos, en el sentido del aumento de la productividad y del costo de la energía, que es bastante barato. Así que Estados Unidos y Europa yo no lo situaría en el mismo plano. Al mismo tiempo, me parece que la Argentina nunca fue aliada de Europa o de Estados Unidos, al contrario, fuimos una colonia. Entonces, aliados, o sea, aliados no nos tocó la parte buena de la alianza. igual, no nos tocó la parte buena, Sí. llegamos tarde, Sí. o no vimos la letra chica, quizás, Sí, de la alianza. Cosa totalmente distinta a nuestra relación con el mundo asiático hoy, en la cual efectivamente podemos tratar de igual a igual. No porque nosotros, 40 millones de habitantes, nada más, con 200 años de historia independiente, podamos compararnos a esos miles de millones de personas que están en esa parte del mundo desde hace 5 o 6 mil años, sino porque hay una comunión de ideas desde la política que quizás nos permita entender un mundo que queremos multipolar, que queremos un mundo en el cual se puedan discutir las cosas, y encontramos interlocutores en lo que se llama una relación sur-sur. Si nosotros consideramos que la política exterior no es más que la continuación de la política interior por otros medios, vemos rápidamente que ese es el caso de la Argentina, donde nuestras convicciones en materia de política exterior se han trasladado primero a la región y antes que nada a Brasil, y luego Brasil, que está en los BRICS, en esa alianza entre Brasil, Rusia, India y China, claramente marcan otro polo de poder en el mundo que es beneficioso. Es beneficioso porque permite que haya un diálogo, que exista un diálogo político. Nosotros con Asia no queremos únicamente relaciones comerciales, queremos establecer relaciones políticas duraderas que solo serán posibles si pasamos por la cultura y pasamos por las sociedades, es decir, por los pueblos.
Sí, eso es bastante cierto. Occidente fue el impulsor del capitalismo durante toda la historia, ¿no es cierto? Ante la decadencia de estos países del Occidente, lo que sucede con los países de Asia, ¿es un retroceso del consenso de Washington o se puede entender como una nueva readaptación del capitalismo? Quizás Occidente, o lo que se llama Occidente, con la caída de la Unión Soviética pensó que había llegado el fin de la historia y que todas las sociedades iban a seguir el mismo camino y que todos íbamos a consumir la misma bebida gaseosa y comer las mismas hamburguesas y las mismas papas fritas. Pero hay un fondo cultural largamente simbólico, largamente atravesado por los siglos o por los milenios, que hacen resistentes esas cosas. Nosotros podemos ponerlos los pantalones de moda, podemos comer quizás hamburguesas o tomar tal marca de gaseosa, pero eso no nos va a quitar la identidad en tanto en cuanto la tengamos firmemente asentada y sobre todo tengamos un proyecto político que nos enmarque y que nos lleve a otro lugar. Si nosotros efectivamente nos creemos lo que las grandes cadenas europeas o americanas nos dicen, vemos un espejo en el cual nos veremos reflejados como algo que no somos. Ser algo que uno no es se llama ser alienado, y ser alienado es estar loco. Entonces, me parece que el ciclo de desarrollo capitalista, tal cual se ha dado en Europa o tal cual se ha dado en Estados Unidos, a través del consenso de Washington en particular, quiso marcar una realidad mundial en la cual estaba excluida la China, el sudeste asiático, la India, nuestros propios países sudamericanos, y que evidentemente cayó hace mucho tiempo. Quienes lo sostienen hoy sostienen categorías de análisis que ya no rinden más cuenta de la realidad. Cierto es que nosotros tenemos que acostumbrarnos y conocernos e intercambiar con ese mundo oriental que piensa en siglos y en milenios, cuando para nosotros quizás un año ya es mucho, es casi ciencia ficción, pero es por el camino del intercambio y nosotros no podemos adoptar recetas que se cocinaron muy lejos de nuestras realidades. Al contrario, tenemos que inventar nuevas categorías. Creo que era Simón Bolívar el que decía que en América Latina el que no innova se equivoca. Bueno, me parece que eso tiene que también signar las relaciones con Asia. Tenemos que inventar nuevos modos de manejarnos sur-sur. Por ejemplo, hay un hecho interesante en el medioevo europeo, una época de esplendor para China. China tenía una flota de alta mar y descubrió África. Entonces, un poco como lo que sería el equivalente del descubrimiento de América. Pero como se manejaban con otros valores y otras categorías, el almirante de la flota china que descubrió África se encontró con algunos reyes africanos y cambió regalos e información. No quiso esclavizarlos, mandarlos a trabajar, asesinarlos en las minas o evangelizarlos. Simplemente fue una relación y bueno, después los chinos siguieron su camino, considerando que, siendo el imperio del medio, el mundo estaba alrededor. Entonces nosotros tenemos que saber e imbuirnos de lo que es esa lógica que es extremadamente interesante por demás. O sea, podemos considerar que es totalmente diferente la lógica que uno está acostumbrado a partir del colonialismo europeo y bueno, la actitud que tiene Estados Unidos. China es un país mucho menos agresivo. China es un país distinto. Yo tengo un amigo que es profesor de management que va muchas veces a China y dice que aprender chino no es aprender un idioma, es un camino de vida. Y realmente uno empieza a aprender chino, pero tiene que aprender muchísimas cosas más. No es un idioma de sé español, sé francés o sé inglés. Me parece que esas diferencias culturales milenarias que podemos tener se pueden aprender o se pueden comprender porque tanto China como Sudamérica sufrió el colonialismo, sufrió el imperialismo, sufrió la deuda externa, sufrió condiciones avasallantes para su soberanía, y cuando surge la soberanía popular en esos países, bueno, de soberanía popular a soberanía popular nos podemos hablar, cuando es una relación entre iguales y cuando no es una relación de dominación. Entonces creemos que sí, efectivamente, uno piensa, bueno, Brasil, un gigante con 180 millones de habitantes y los otros tienen 1.200 o 1.400. Nosotros que somos 40 nada más, pero esos 160 más los 40 más los 200, 300 millones que podamos ser en América del Sur, sí pueden ser un polo interesante de desarrollo. Y uno ve incluso a nivel cotidiano, ya el supermercado chino ha entrado en nuestras costumbres. No es una inmigración que nosotros vivamos o sintamos como agresiva. Tenemos también inversiones argentinas en China, en particular en lo que es laboratorios para medicamentos en veterinaria, es decir, una cuestión bastante de punta. Por lo tanto, me parece que las condiciones políticas,
mejor dicho, las condiciones económicas están dadas. Nosotros tenemos que trabajar para que esas relaciones sean políticas y sobre todo sean culturales. Saber cuáles son nuestros interlocutores, qué diputados hay del otro lado, qué senadores o el equivalente de los lugares, cuáles son los problemas de la juventud en esos lugares, de los sectores populares. Me parece que es en ese sentido que nosotros podemos establecer un verdadero diálogo sur-sur, salir del tema del comercio vía dólar y entonces ya directamente poder hacer un mundo que se parezca más a nosotros y no a lo que nos vende la televisión mirando. Eso, vamos a pelear por una pregunta. Favor. Hay muchas dudas y lo que hablo de los medios es Sí, bastante creo que íbamos a preguntar lo mismo. Bueno, dejo a vos la pregunta entonces. ¿Por qué los medios hablan tan poco de política internacional? Menos aún sobre lo que pasa con Asia. ¿Hay intereses que se afectan de cambiar esta alianza estratégica? Sí, yo creo que son paradigmas culturales. Cuando se logran equilibrios precarios pero dominantes, nadie quiere que se cambien. Cualquier cosa de afuera es percibida como algo disruptivo. Entonces tratan de muchas veces hacernos creer que el mundo es saber qué piensan de nosotros en Holanda o cómo nos ve la gente en el estado de Oklahoma, lo cual son opiniones valederas e importantes, pero quizás, sin embargo, nosotros tengamos una visión más vasta de las cosas. Es el tema ese que nos hablan que estamos aislados del mundo y después resulta que estamos aislados del mundo. El otro día vino el presidente chino, nuestro vicepresidente está en Qatar hoy. ¿No será que nos estamos insertando en el mundo? No. Pero el mundo que los sectores dominantes en Argentina no quieren, porque estaban acostumbrados a ser lacayos de los ingleses o de otros países. Bueno, y nosotros no nacimos para ser lacayos. Nosotros vemos que está hoy quizá cambiándose algunas de las estructuras tradicionales. O sea, uno estaba acostumbrado a que un Estado era el que tenía el poder de decisión. Hoy hay una multitud de empresas multinacionales que tienen productos brutos que son equivalentes a un país de término medio. Hoy, ¿cómo podemos entender por dónde pasa el poder? ¿Pasa a través de los Estados o pasa a través de estas empresas? Bueno, veamos, me parece que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner lo explicó de modo muy claro. Hoy lo que nosotros tenemos como discusión es la democracia, es decir, estados democráticos, estados con división de poderes y con funcionamiento institucional, o corporaciones. Entonces las corporaciones no hacen política, la compran hecha. Y así fueron las grandes catástrofes. Los ejemplos de Lula y de Dilma en Brasil, los ejemplos de Néstor y de Cristina en la Argentina, muestran que uno puede hacer política, construir el resultado desde el convencimiento, desde la actividad política entendida como transformadora de la realidad, y las corporaciones, bueno, seducirán a solo aquellos que ya sabemos que se dejarán seducir, quienes vivimos del sufragio universal, quienes tenemos la legitimidad del sufragio universal, no queremos otra cosa, estamos acá porque nos votaron, no nos votan más, no estaremos más, pero las corporaciones siempre juegan con que, como no tienen que responder ante la sociedad del modo democrático y electoral político que nosotros tenemos, juegan con otras temporalidades también, no evidentemente las temporalidades asiáticas, pero siempre juegan a que al final la democracia o el sistema político tenga que inclinarse ante las corporaciones. O la política conduce a la economía en el marco de un proyecto nacional, o la economía conduce a la política en el marco de la maximización de ganancias. Y me parece que esa es la verdadera, la verdadera contraposición entre civilización y barbarie. Frente a un problema económico o social, la solución es política y la instrumentación técnica. Pero del otro lado, esa es la cuestión democrática institucional. Y del otro lado, del lado corporativo, tenemos que los problemas económicos y sociales tienen soluciones técnicas. Entonces queda evacuada la política, hay una sola solución, el consenso de Washington, que mencionábamos recién, y de ese modo se impone un estilo de dominación particular. Pero bueno, nosotros seremos libres, que lo demás no importa nada. Una cosa que quería también resaltar, se habla mucho del papel del Estado. Hemos vivido en estas últimas décadas una discusión sobre cuál tiene que ser el papel. Sí podemos ver que en los países asiáticos prácticamente todos han cimentado hoy su economía con un Estado muy fuerte, un Estado que marcaba claramente las prioridades dentro de su desarrollo. Es más, si uno piensa un poco, los países europeos y los mismos Estados Unidos tienen esa doble conducta. ¿Cómo hoy podríamos entender esto, el papel que debe tener el Estado? ¿Debe ser un programa, el que necesitamos acá en la Argentina, algo similar al que han usado estos países asiáticos?
Es difícil decirlo porque cada Estado es hijo de su época e hijo de su historia. La burocracia china es una burocracia milenaria en la cual es muy difícil tratar de imitarlos. Estando en París, recuerdo haber ido a una exposición del Museo Guimet, que es el museo en el cual exponían las obras que habían saqueado de otros países, y por suerte ahí que había un intercambio con China, y China les había mandado un montón de obras de arte, entre las cuales había 24 retratos de un señor de un puesto en la burocracia que había sido ocupado durante 24 generaciones por diferentes personas y siempre estaba el funcionario y su esposa. Entonces, durante 24 generaciones, imaginémonos, el tipo se hacía hacer el retrato con su esposa ocupando el mismo puesto, será, no sé, el secretario de Comercio Interior, pongamos, no importa, el señor estaba ahí, ese puesto existió durante 24 generaciones, por lo tanto nosotros es muy difícil asir esa idea porque llegamos al 2003 a la conducción del Estado, pero es un Estado que no servía para lo que nosotros queríamos hacer. O el Estado es una máquina de privatizar ganancias y socializar pérdidas, como lo fue en la Argentina, como lo fue en Asia también el Estado colonial, explotando sus nacionales para favorecer a las potencias europeas, en particular a través del sistema de concesiones, o el Estado es un instrumento en manos de los sectores populares para hacer efectiva la justicia social. Entonces, esa es la disyuntiva. Los estados no son todos los mismos. Nosotros no estamos con los estados totalitarios europeos o con los estados coloniales. Queremos estados que se reflejen o que rindan cuenta de las necesidades de sus ciudadanos. Por lo tanto, ahí sí el Estado tiene su palabra que decir, porque es el único instrumento que tiene la soberanía popular para expresarse, que no tiene campos, que no tiene grandes empresas, que no tiene multinacionales. Por lo tanto, la esencia democrática del Estado para nosotros es fundamental, porque es el instrumento de transformación. Ahora, ese instrumento de transformación hubo que moldearlo. Antes no había Ministerio de Planificación en la Argentina, y hoy hay uno. La ANSES no existía, la Seguridad Social, hoy existe y vaya cómo. Entonces, me parece que nosotros tenemos que diseñar el instrumento de transformación de la sociedad al cual se llega por elecciones, es la conducción del Estado, y es ese Estado precisamente el que tiene que tomar en cuenta las desigualdades de una sociedad. Mire, vamos a tomar ejemplo de nuestros amigos canadienses, que aunque están muy lejos y hace mucho frío, el mercado es el sistema que quizás mejor produce riqueza, pero es el que peor redistribuye. Tiene que haber un Estado que redistribuya las cartas para llevar a una sociedad. Por eso nosotros hablamos siempre de los 40 millones de argentinos. Imagínense nosotros, nos cuesta tanto los 40 millones de argentinos lo que será ocuparse de 1.400 millones de chinos o de 1.200 millones de indios. Pero para los grandes hombres o las grandes mujeres se han hecho los grandes desafíos. Sí, es realmente muy... Me acordaba de lo que había leído en uno de sus libros recientemente, cuando hablaba de la función del Estado y de la función de las empresas privadas, como vos habías mencionado, que en realidad no se tiene, uno no tiene que competir con el otro porque son diferentes objetivos. Diferentes objetivos. Ámbitos. Lo que pasa es que hay que dar para atraer a los inversores también, para atraer gente tiene que dar un ámbito adecuado que es lo que se ocupa de lo social y de lo político. Lo que pasa es que no entienden. Es cierto, pero si uno considera la economía brasileña y la economía argentina, el desarrollo siempre se da por la inversión local. Sí. La inversión extranjera, bienvenida sea en tanto y en cuanto nos dé mercados o tecnología. Sí. Si no, no tiene mucho sentido. También se da en la Argentina y también se da en China. Si hoy China tiene tanta inversión extranjera es porque hubo muchos decenios de inversión pública en China y se convirtieron en el país que son. Adecuado para entonces, es ahí donde de repente hay que ver qué lugares y no hay que... A mí me parece que la inversión extranjera no es la consecuencia de la confianza, como suelen decir los liberales, sino es la consecuencia de sociedades que crecen. Porque la confianza de los mercados a veces es tan difícil de conseguir. Entonces, flexibilización laboral, privatizaciones, desregulación, ¿eso es confianza o es toma de poder? ¿Eso es confianza o es convertir al Estado en una máquina de privatizar ganancias y socializar pérdidas, como decíamos recién? Bueno, nosotros somos como Dios nos ha hecho y creemos en nuestros valores, en nuestras convicciones, creemos que las soluciones que hemos dado a la sociedad argentina han sido las correctas en estos 10 años, en esta década ganada, queremos otra década ganada y quizás, como dicen los chinos, aún el camino más largo siempre empieza por el primer paso, ¿no? Estamos hablando ahora de valores, de un poco de la forma de pensar. Y esto me hizo acordar algo que estábamos charlando antes de empezar el programa, fuera de cámara con los chicos. Estábamos hablando sobre el tema del dólar. Y eso
teníamos posiciones encontradas. Yo noto que nuestra sociedad, quizá toda la sociedad de Occidente, piensa mucho en forma individual. Busca su beneficio por encima, o su interés por encima de lo que es lo social. En Oriente, tal vez por la tradición confucionista, se dé un fenómeno inverso. Ellos anteponen el interés social al individual. ¿Cómo ves este fenómeno? Bueno, yo diría que la mejor solución es la peronista, por supuesto. Nadie puede realizarse en una sociedad que no se realiza. Entonces hay un equilibrio entre individuo y sociedad. Pero bueno, son nuestras costumbres o nuestra propia visión del mundo. El individualismo metodológico que adoptó el pensamiento liberal viene de esa notable falacia de composición que dice que si uno persigue su egoísmo más acérrimo, todos perseguirán el egoísmo más acérrimo y entonces, por arte de vivir lo que, llegaremos al bien común. Bueno, eso es una cuestión muy extraña que jamás ha sido demostrada, pero mucha gente la cree, sobre todo porque es una buena excusa para poder reventar al prójimo y primero yo los demás que revienten y hacer su propia, llegar a su propio nivel de prosperidad sin importar el resto de la sociedad. En la Argentina, cuando uno ve que hay sectores económicos, como por ejemplo los propietarios de tierras que han tenido tan buenos resultados, y enhorabuena, es porque ha habido una política económica global que ha permitido que ese sector también pasara de tener sus campos en remate a ser un sector pujante hoy de la economía argentina. Entonces es un poco, hay que superar esa actitud infantil que tienen algunos sectores, que es como los nenes que vienen y dicen mamá me saqué un 10, ¿no? Porque es mérito de ellos, y después vienen otro día y dicen me pusieron un 0. Entonces, es el malo, el profesor me puso un 0. Entonces es siempre esa cuestión de decir, no, si yo gané es porque yo soy un capo, y si me sacan algo, es porque el Estado es malo. Cuando se pierde precisamente lo que usted mencionaba, que es esa visión de totalidad. Si nosotros perdemos esa visión de totalidad, entonces no sabremos para dónde ir. Es ilustrativo que la señora Thatcher siempre haya dicho, la sociedad no existe, solo hay individuos. Con eso ya presuponía una visión filosófica de, como no hay sociedad, la vamos a liquidar y los individuos más prósperos o los mejor preparados sobrevivirán. El darwinismo social. Claro, el darwinismo social, que es una mala lectura de Darwin, porque precisamente es de la naturaleza humana ayudar a los más débiles. Entonces, es ahí donde uno dice, caramba, pero esta gente que ha intentado instalar una visión intelectual, ¿por qué han sido tan berritas en su interpretación? Claro, en su falta de interés o de curiosidad. Darwin escribe un libro después de estudiar durante 20, 25 años. La cuestión, estos se sacan panfletos rápidamente diciendo achicar al Estado es agrandar la nación, o estas cosas que uno ve de vez en cuando en la calle aquí en Buenos Aires, quiero mis dólares para irme a Punta del Este. La cuestión del mercado marginal, del dólar negro, es simplemente una cuestión política en la cual se quiere forzar al gobierno a una devaluación, a que el Estado vuelva a ser ese lugar donde recogemos las ganancias y las mandamos al exterior. El declive, que por ahí no es tan pronunciado, pero sí seguramente lo que vamos a coincidir es que Estados Unidos está perdiendo peso relativo. O sea, el ascenso de China, de India, del sudeste asiático está cambiando ese eje. Y yo creo que a lo largo de la historia difícilmente se ha visto algún imperio que haya cedido su papel protagónico simplemente por las buenas. ¿Cómo piensa, es un poco de futurología esto, ¿no? Pero ¿cómo piensa que va a terminar reaccionando Estados Unidos con el poderío militar que tiene? ¿Va a buscar torcer este rumbo un poco pateando el tablero? No creo que se pelee con el país que tiene la mayor cantidad de bonos del Tesoro de Estados Unidos, que es China. Entonces me parece que ahí va a haber una diferenciación. Me parece que Estados Unidos va a apostar más a su propio desarrollo económico vía el aumento de la productividad, vía la economía, la energía abundante a un buen precio que está logrando conseguir. Luego lo que pasa también es que no estamos en un juego de suma cero. La economía mundial va a crecer. Lo que pasa es que en las partes relativas, bueno, China y Asia van a ocupar más lugar, Estados Unidos quizás baje en porcentaje, pero quizás no en valores absolutos. Por lo tanto es algo que hay que ver. Ojalá que en Estados Unidos existan los pensadores y las personas que logren ver que se viene un mundo nuevo. De todos modos, nosotros también creemos que el mundo es para todos. No es una cuestión de imponer una visión sobre tal otra, que coexistan
O sea que a veces que florezcan cuesta. mil flores, ¿no? Habrá Que un sean escuelas reacomodamiento, rivalizantes. O sea que a como veces las movidas cuesta de las placas, y van a haber unos cuantos terremotos hasta se Pero reacomodar se verá, a ver, nuevamente. que China recupere su dinamismo y superando la crisis mundial, entonces también va a ser bueno para Estados Unidos porque van a poder vender más. Sí, Me parece va. que las salidas militares siempre van a ser en situaciones de conflicto profundamente asimétricas. Ninguna potencia colonial se va a animar a un país que pueda más o menos hacerle el aguante o aguantar los trapos, como se dice habitualmente en Argentina, sino que van a tratar de seguir ocupando este tipo de guerras periféricas, pero veremos qué nos Vamos a depara. necesitar programas de 1 hora, con No, 30 con mucho minutos gusto, nos con mucho quedamos gusto. muy No, por cortos favor. y en algún momento hay que cortar, pero nos entusiasma mucho hablar con personas, Bueno, con muchas gracias. con este conocimiento y que tenga una llegada tan llana a la gente. Yo creo que falta un poco de información. Yo creo que la gente estaría mucho más tranquila, mucho más calmada si tuviera una información más... Y una información más diversa y no dejarse llevar por los programas tremendistas. Yo Pasa que creo un que poco hoy sí. el campo de batalla dejó de ser tanto lo militar para transformarse en el campo de las ideas. Y lo simbólico en Ahí general, está. al final uno siempre termina peleando por ideas. Así que muchísimas gracias Por favor, venir. gracias a ustedes, un placer conocerlos. Un placer igualmente. Bueno, hasta acá llegó el programa de hoy. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos en 7 días con una nueva edición de Hace Movimiento.